Inspira siempre lo que yo debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que yo debo callar y mi manera de obrar. Inspira, Señor. Inspira siempre lo que yo debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que yo debo callar y mi manera de obrar. Inspírala, Señor. Espíritu Santo, inspira siempre lo que yo debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que yo debo callar y mi manera de obrar. Inspírala, Señor. Inspírala, Señor. Ven, Espíritu Santo. Inspira siempre lo que yo debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que yo debo callar y mi manera de obrar. Inspírala, Señor. Sean bendecidos por el Señor. Amén. Sean bendecidos por el Señor. Amén. Sean bendecidos por el Señor. Amén. Hermanos, Dios nos permite hoy, una vez más, entrar al calor de sus corazones para encender el fuego del Espíritu Santo en sus vidas.
Les invito que ahí donde está cada uno, abra sus manos y si quieres, levántalas y colócate en la presencia del Altísimo, del Dios uno y trino, que de la efusión de su amor eterno, el Hijo y el Padre han desprendido sobre nosotros la fuerza soberana del Espíritu Santo. Él nos comunica la gracia del eterno amor. Él nos comunica el fuego del eterno amor. Espíritu de Dios, hoy inauguramos el ciclo de formación para recibir el cumplimiento de la promesa. Hoy hacemos la parte introductiva para descubrir en esta realidad de confinamiento tu presencia en nuestros corazones. Concédenos que toda esta experiencia de fe que ahora recibimos como formación sea sumergida en la experiencia que dio inicio a toda la fuerza vital del cumplimiento de todas las promesas, de todas los anuncios que se dieron en boca de los patriarcas, de los jueces, reyes y apóstoles, que creyeron en tu presencia amorosa. Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó con estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y se le llamará Hijo de Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo, y se le llamará Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este ya el sexto mes, de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. La palabra de Dios se hizo carne, y de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia. La palabra de Dios se hizo carne, De su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia. La palabra de Dios se hizo carne, De su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia. Hermanos, el Espíritu de Dios ha suscitado esta experiencia de comunicación y de gracia para llegar a cada uno de sus corazones, a cada una de sus familias, para llegar a las diferentes
formas de vida que cada uno ha ido creando a lo largo de este tiempo de confinamiento. Pues bendito sea el Señor a todos los que se han ido conectando con nosotros y se han ido familiarizando con la forma en que el Espíritu de Dios ha suscitado esta experiencia de fe en este tiempo, dándonos un carisma y una espiritualidad, dándonos una forma de comunicarnos con el Altísimo, abriendo el cielo y haciendo que descienda su gracia amorosa sobre todos los que Él nos da, para enseñarles el camino perfecto, para enseñarles el camino para llegar a Él y conocerle a Él, amarle y servirle. Hoy inauguramos el ciclo de formación correspondiente al Espíritu Santo. Les decía hace 8 días que habíamos empezado un camino de preparación de 40 días para entrar en la Pascua, para entrar en el paso renovador de la cabeza a los pies, bajo la gracia infinita de la luz resucitadora. Y con esa luz resucitadora se nos abre otro camino que voy a explicar en este momento de esta conferencia. Un camino fascinante, un camino asombroso, un camino que va intimidándonos el corazón y que nos va llenando de esperanza en una vida eterna gloriosa. Pues ese camino está compuesto por 50 días para recibir la promesa. Y ahí está el ciclo que iremos a realizar durante 6 conferencias hasta que lleguemos al domingo de Pentecostés, al domingo en que todos recibamos el Telibat en el Ruach HaKodesh. No sé, pero desde hace muchos años, pensemos en unos 20 años, los temas que más me fascinan hablar, exponer, compartir, orar, es el tema del Ruach HaKodesh, el tema del Espíritu Santo. Hace algunos 20 o más años yo recibí la gracia del bautismo en el Espíritu Santo. Una experiencia transformadora, una experiencia que renovó, una experiencia que convirtió a Lucy de un ser racional a un ser experiencial, a un ser que buscaba la fenomenología de Dios, no en la razón, sino en la experiencia. Y esto se convirtió en una gracia de relación. Y esa gracia de relación me llevó como una fuerza interna, una fuerza indetenible a compartirla con los otros. Todo ese proceso de maduración quizás en mi alma se fue incubando hacia unos 7 años, de experimentarlo, de vivirlo, en los pasos que les voy a enseñar. Hoy nos vamos a situar en el primer momento para llegar al Ruach HaKodesh como bautismo, como fuente transformadora. El primer paso es el descubrimiento, el descubrir. Por eso esta conferencia la he titulado El descubrir el Espíritu Santo en la experiencia de confinamiento. En cualquier experiencia uno lo puede descubrir. Yo lo descubrí en un contexto totalmente diferente. Yo descubrí al Espíritu Santo habiendo tomado una decisión de oración y de entrega a Dios y habiendo experimentado en mi corazón el deseo de servirle
de una forma radical y de una forma totalmente novedosa, porque Él mismo lo iba diseñando en mi corazón sin ningún otro paradigma, sin ninguna otra experiencia que estuviese ya diseñada. Pues bien, he dicho abiertamente tantas veces que sintiéndome en una experiencia de vida consagrada en comunidad, vi que mi alma se resecaba, era árida, era racional, era intelectual, pero no había experiencia de fe. Sintiéndome en esta experiencia y estando realizando un apostolado a nivel de educación, entré a hacer una lectura, que es la experiencia del descubrimiento. Una lectura de qué significaba consagrarse a Dios y no experimentarle, cuando tantas personas que estaban a mi alrededor necesitaban respuestas sabias, espirituales y convincentes, experimentadas en la propia vida, que ayudara a transformar al otro. Y fue así como el Espíritu de Dios me cambió la decisión de quedarme en este lugar y de aventurarme en una experiencia que Él mismo fue diseñando en mi corazón. Y ahí le fui descubriendo. Por eso este texto que he señalado para iluminar esta conferencia está tomada de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, 1-4. Estaban hablando al pueblo cuando se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en la persona de Jesús la resurrección de los muertos. Les echaron mano, les pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues caía ya la tarde. Sin embargo, muchos de los que habían oído el discurso creyeron, y el número contado, solo los hombres, llegó a unos 5,000. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué escuchaban los oyentes de los discípulos que habían sido testigos oculares de la experiencia de formación, de la experiencia de la pasión del Señor y de la experiencia de resurrección y de la experiencia del cumplimiento de la promesa? ¿Qué era lo que ellos comunicaban? Una experiencia que nacía de las entrañas de su alma, que se había convertido en una pasión, en una osadía, en una convicción, pero estaba rodeada de una fuerza inenarrable, de una fuerza sublime, que hacía que todo en ellos se actualizara. Se actualizaba el discurso de todo el pueblo de Israel en su camino para llegar a la tierra prometida. Es admirable como Esteban narra toda esta experiencia para buscar el consentimiento del Sanedrín ante el conocimiento que había adquirido por su propia experiencia. Y asimismo lo hace Pablo en su discurso ante la defensiva. Y así lo hace lo hace Pedro, y va transformando el alma de los oyentes. Pues el primer relato dice que se le unieron 3,000, y en este dice que se unen 5,000. Hermanos,
lo que transforma, lo que convence, lo que da seguimiento, no es el conocimiento, es la experiencia. Tú ves una alma transformada en luz, una alma coherente en sus palabras, una alma ordenada en los principios doctrinales, una alma fiel, una alma sencilla y humilde, que habla en una forma convincente, en una forma sencilla y clara. Esas palabras tienen una unción que van creando un despliegue en el espíritu, es decir, que van abriendo el alma y van haciendo que resuene allí en lo profundo. Descubrir el Espíritu Santo es todo un arte y es el primer paso de la experiencia de fe. Todo es un descubrimiento. Personalmente, cuando me encuentro en consulta con mis pacientes, en análisis clínico, cualquier caso, si atiendo una pareja que está en crisis, la pregunta por la cual se explora el síntoma es ¿cómo te diste cuenta que estabas enamorado o enamorada de ella? Escuchó el discurso para mirar y conocer cuál es la motivación de fondo y si es capaz de nombrarla y conocerla. O si es una persona que está en crisis frente a la elección de su vocación profesional. ¿Cómo descubriste que realmente tú estabas diseñado o pensado o escogido para ser médico, para ser abogado, para hacer X profesión? Escuchar. Si es por el tema de la vida religiosa sacerdotal, ¿cómo descubriste que eras elegido para este estilo de vida? Es un descubrimiento que se va haciendo paso a paso en la vida y que ese descubrimiento no puede ser simplemente una sensación, tiene que ser una experiencia de una relación profunda que esté cimentada desde las entrañas, es decir, que tenga un trasfondo de la propia identidad con la cual se va a configurar. Si tú te vas a configurar en un médico, tienes que tener desde las entrañas un deseo de entregarte en la salud del otro. Cueste lo que cueste en este tiempo de pandemia, he dicho en mis oraciones, el corazón del médico tiembla, pero su compromiso hecho bajo un juramento es más fuerte que sus propios miedos, porque se hizo bajo juramento. Revisar desde las entrañas las motivaciones por las cuales el ser humano se aventura para jugar su vida en cualquier experiencia, tiene que tener un trasfondo fundado y cimentado en algo que ya nos haya retado y nos haya dado vida. Y ese algo es Cristo Jesús, que se va entrando, se va estructurando, se va cimentando en todo nuestro ser hasta tal punto que nosotros podamos decir que ya no vivimos nuestra propia vida porque hemos renunciado a ella para asumir la vida de Jesús. Es un descubrimiento progresivo.
descubrir el Espíritu Santo en una experiencia de confinamiento. Permanentemente Dios está hablando, permanentemente Dios está mandando sus luces, aunque no sean audibles, aunque no sean en audición interna, aunque no sean visiones como las tenía Pedro o Pablo o Santiago cuando nos narran sus visiones, o Juan. Pero hay una experiencia de descubrimiento. Yo recuerdo cuando empecé a descubrir y a familiarizarme con el Espíritu Santo y llegaba a mi relación de oración y empezaba a experimentar que había una inmensa fuerza interior que me llevaba a exaltar, a glorificar y a adorar a Dios si nunca lo había hecho en una forma espontánea, natural, y eso afloraba como fluye el agua de una fuente. Y una vez me postré y le dije: Señor, esto yo no lo tenía, ni me lo he inventado, tú me lo has dado, ¿y qué quieres que yo haga con esto? Lo fui descubriendo en la alabanza, lo fui descubriendo en la oración, una fuente. Por eso ese canto que hay una fuente en mí. Había una fuente, y cuando esa fuente salía, se inundaba el lugar donde estaba de una inmensa paz. Recuerdo que cuando tuve esa experiencia, me dije a mí misma: voy a reunir unos amigos y voy a orar si eso que yo siento, ellos también lo sienten. Estaba descubriendo la presencia de Dios como una experiencia en mi vida. Y reuní esa vez unas 7 personas en mi apartamento en Alcalá, Envigado, aquí donde hemos estado siempre. Y comencé a orar, y esas personas comenzaron a recibir esa paz y esa gracia y esa fuerza. Recuerdo que cuando terminamos de orar, se abalanzaron contra mí, me abrazaban. No sabíamos que tú orabas tan bonito, que tú generabas tanta paz y que decías palabras tan bellas. Esa es la gratitud de los oyentes con la experiencia de fe de alguien que se las comparte. Y esa noche no dormí, alabando y glorificando a Dios, porque me había confirmado a través del otro una gracia que estaba dentro de mí y que yo apenas estaba descubriendo. Descubrir el Espíritu Santo. Descubrir el Espíritu Santo en una experiencia de confinamiento es hacer lectura a miles de cosas que a diario se nos van presentando. Ayer me detenía a pensar, no yéndome lejos, solo aquí en Envigado, y pensaba en el gobierno que está ejerciendo el alcalde Braulio aquí. Y yo decía, este hombre necesita tener al Espíritu Santo, porque no puede sesgar su gobierno a una sola secretaría. Tiene que mirar por todos los lados cómo va a contribuir a que esta pandemia no progrese y afecte la población. No se puede sesgar a cerrar las fronteras, no se puede sesgar a recoger alimento para los necesitados, no se puede sesgar a hacer una petición al gobierno que ayude. Tiene que mirar todos los campos, la seguridad social, tiene que mirar la economía, tiene que mirar la salud, todo este personal sanitario, cómo lo va a estimular, tantas cosas. La parte de la educación que se abre según ya lo tenemos prescrito
a nivel de online, a nivel de internet. Todas estas cosas y todas estas situaciones, la mente de un líder movido por el Espíritu Santo no puede estar sesgada a una área o a una dimensión o a una sola experiencia dentro de todo el conjunto o dentro de todo el holisma que tiene que manejar. Y eso necesita la fuerza del Espíritu Santo. Después de que tuve esta experiencia con ese pequeño grupo y que fui descubriendo que había una fuente en mí, y esa noche que pasé orando y descubriendo el Espíritu Santo, se fueron dando más cosas y más experiencias y más, porque el Espíritu de Dios, Él tiene una misión en nosotros: dejarse descubrir por el corazón humano, porque el corazón humano tiene la huella de Dios del paraíso. Recuerda mi primera conferencia por este medio. El corazón humano, nosotros en términos teológicos decimos corazón, pero en términos analíticos decimos psique. La psique del ser humano tiene la memoria del paraíso, y el hombre creado en el paraíso escuchaba, veía, se formaba a los pies de Dios. Tú y yo fuimos creados para ver a Dios cara a cara, escucharle de tú a tú. Pero eso se nos sesgó, se nos cayó desde el momento en que salió del paraíso. Se fue perdiendo. Pero el alma que se dedica a buscar a Dios le va descubriendo en su Santo Espíritu. Si uno de los objetivos por los cuales Dios nos llevó a esta experiencia de confinamiento es para que volvamos a Él, en ese volver a Él nos vamos a encontrar con la tarea de descubrirle. Y en eso, la experiencia que nosotros le enseñamos a los pacientes que hacen nuestro seminario es maravilloso, porque es como niños aprendiendo a leer. Es como niños construyendo con las letras fonemas hasta que formen palabras. Precioso. Es la forma en que a través de algo que nosotros llamamos estímulo o figuras, se va descubriendo un lenguaje en el cual Dios nos está hablando. Un lenguaje en el cual Dios está hablando para que nosotros en nuestro interior desarrollemos o desciframos algo que nos puede estar limitando para entrar en la relación profunda y santa que Él desea establecer con nosotros. Permanentemente con mis pacientes que hacen el seminario y a los que formo con mucho amor y con mucha disciplina, y les insisto todas las veces que el ser humano se debe formar en 4 pilares. Tener formación, porque hay que recibir la formación. Nosotros no podemos ser solamente seres experienciales y quedarnos allí, porque yo he atendido personas con experiencias místicas que no son más que experiencias con situaciones psicóticas, desde algunas experiencias más bien con tendencias místicas, pero generadas o inducidas, ya sea por alguna sustancia psicoactiva que está correlacionada con el mismo perfil o la misma personalidad o el mismo componente psíquico de la persona, o está relacionada con un componente de su experiencia psíquica generada desde el sistema de origen,
Y entonces tengo que desmontar todo eso con las teorías, porque no es necesario solamente tener un sesgo espiritual, hay que tenerlo también intelectual. Y la experiencia intelectual es muy necesaria, pero no volverse tampoco una máquina racional, porque si no nos encontraríamos con el discurso de Benedicto XVI. El hombre de este tiempo o es una máquina racional o es un ser espiritual. Pero él llega luego y dice en su libro Oración, pero se necesita esa parte racional que equilibre esa parte espiritual y que los dos articulen una experiencia que les ayude a sopesar la fuerza espiritual fundada en unos pilares que le den soporte, que le den fundamento y usted pueda validar lo que quiere expresar. Y para eso tenemos los maestros de espiritualidad. Tenemos una Teresa de Ávila, tenemos a un Juan de la Cruz, tenemos toda la escuela de los santos que han ido viviendo una experiencia en el equilibrio y no en la locura, como se podría decir. Hoy mismo estamos conmemorando un día que se nos fue concebido gracias a la experiencia mística de una mujer, Faustina. Su diario describe toda una experiencia muy elocuente, muy coherente, muy sabia, muy fundada, muy centrada en la doctrina, en la palabra, en la espiritualidad. Nada salido del contexto. Por lo tanto, hermanos, miren lo importante que es dentro de la experiencia del descubrimiento del Espíritu Santo tener formación, es decir, tener estudio en neumatología. La neumatología se dedica a estudiar la fuerza del Espíritu Santo, conocer cómo Él se manifiesta, conocer las formas en que Él va seduciendo el alma hasta que se va dando a conocer más y más y más. Hay que tener los fundamentos doctrinales que nos enseña nuestra Iglesia, conocer el catecismo de la Iglesia, que le dedica suficientes numerales para hablar de la tercera persona del Espíritu Santo. Hay que conocer la Sagrada Escritura en todos los textos relacionados al Espíritu Santo, que son muchos. Hace mucho tiempo me di en la tarea de comenzar a leer la Sagrada Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y en esa primera vuelta, entonces comencé con un lapicero rojo a subrayar todo lo que hablaba del Espíritu Santo, todos los textos referentes al Espíritu Santo, con paralelos en Antiguo o Nuevo Testamento y ese trabajo. Miren que necesitamos para llegar a una experiencia de fe, necesitamos tener una experiencia fundada en algo que nos dé sustento a la experiencia que vamos teniendo de relación para llegar a ese equilibrio. Hay que tener experiencia con los que nos han enseñado los santos, con la mística, para vivir siempre en ese equilibrio. Yo he atendido, ya les decía, a muchas personas y como vienen a buscar que les confirme que sí son videntes, que sí tienen alocución interior o audible, que sí tienen visiones, en fin. Y desafortunadamente, pues no les confirmo porque no tienen un fundamento que me estén dando una claridad y encuentro que en la familia hay patologías psiquiátricas y encuentro una cantidad de componentes que me llevan a no confirmarle su diagnóstico y por lo tanto algunos de ellos por acá no los vuelvo a ver. O vienen al seminario y me escuchan en algunas ocasiones
experiencias de intimidad que he tenido dentro de mi camino de fe con el Señor. Y entonces dicen, si ella ha logrado escuchar al Señor, entonces yo también, y eso que yo siento es verdad. Y viene entonces a un diálogo conmigo y comienzo a desmontar muchas cosas. Esto parecería algo soberbio, hermanos, pero lo que le estoy diciendo es con mi corazón, que en el camino espiritual tenemos que ser muy, pero muy vigilantes, muy, pero muy celosos, muy, pero muy claros en un diagnóstico y en un acompañamiento espiritual. El descubrir el Espíritu Santo, obviamente, la experiencia más significativa dentro del campo humano es la humildad. Por eso siempre en mis labios está esa palabra: te hace falta sometimiento al Espíritu Santo. Te hace falta rendirte al Espíritu Santo. Cuando tú te rindes a Él, deja a Él que aflore en ti. Deja a Él que Él crezca en ti. Él quiere que esa fuente que se ha comenzado a gestar crezca, crezca, tal como lo dice el Señor a la samaritana. Y que esa fuente salte a la eternidad. Que esa fuente no te deje salir de las seducciones del mundo, del popularismo, de los prestigios, de los ciertos grados que se van llevando, y que por esas cosas, cuántas personas, después de haber sido un instrumento vivo y real de Dios, se llenaron de soberbia, y esa fuente no saltó a la eternidad, sino que saltó al mundo, y en el mundo se cayó. El alma que va descubriendo al Espíritu Santo en cualquier circunstancia es un alma que permanece en permanente sometimiento, en permanente momentos de rendirse para escucharle, para someterle, para entregarle, para invitarle, para insistirle. La fórmula es clara, nos la dio el Señor Jesucristo. Todo lo que pidan en mi nombre, mi Padre se lo concederá. Si le pedís el Espíritu Santo, Él se lo dará. ¿Y qué es lo que realmente hace el Espíritu Santo en nosotros? El Espíritu Santo lo que viene es a traducirnos, a explicarnos, a recordarnos la Sagrada Escritura. Y Él es el que la va grabando en este corazón. Y por eso de este corazón Él nos dijo en su palabra: de la riqueza de este corazón hablan los labios. De lo que tú vas permitiendo que el Espíritu de Dios forme dentro de ti, hablarán tus labios. ¿Qué tienes miedo para hablar? No has recibido al Telibá, no has recibido la fuerza del Espíritu Santo. ¿Que tienes miedo a miles de cosas? Estás todavía paralizado. Y por eso el Señor insistió: no tengáis miedo. Los discípulos, cuando recibieron el Telibá en el Ruach HaKodesh, salieron con una fuerza, con una vitalidad, con un poder, con una unción que por donde pasaba se sanaba, se convertía, suplicaba con esa gran pregunta: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? El que escuchaba a Felipe, el que escuchaba a Pablo, a Pedro, a Bernabé, ¿qué tengo que hacer? Había una unción que generaba el despliegue en el Espíritu Santo. Y ellos fueron descubriendo esa fuerza vital en el momento en que recibieron el Espíritu Santo.
Dentro del camino espiritual que vamos a seguir, como hoy desarrollamos la primera parte, descubrir al Espíritu Santo. Se descubre, voy a darles 5 momentos en que uno va descubriendo el Espíritu Santo. Ya se los prefiguraba dentro de mi propia experiencia de fe. El primero, el brotar una alabanza como un manantial sin parar, que quizás eso hace parte de ese canto que tengo grabado en mi CD Kenosis. Es como un río que no para, y sale, y tú te pones a hablar y hablar, y alabar, y no te cansas, y más, y no te cansas. Pero se experimentaba algo más, una inmensa paz, que detenía toda función biológica y psíquica, y la hacía entrar solo a un nivel en el espíritu. Entonces, para descubrir el Espíritu Santo, ir descubriendo, el primer paso es a través de la oración. El alma no puede ser un alma mecanicista, ayer lo decía en la oración, que tú empiezas y rece y no te das cuenta qué está pasando. Esa es un alma mecanicista rezandero. Yo aquí a veces llegan y les digo, muchos camanduleros, muchas camándulas puestas, no las necesitamos. Y no necesitamos ni tampoco nosotros, los hermanos que nos hemos dedicado al laicado comprometido con la fuerza y el poder del Espíritu, no necesitamos ni llevar signos visibles. Los signos visibles tienen que ir aquí, en este corazón. Hoy leíamos en el texto de Hechos de los Apóstoles, en la liturgia, que todos se iban agregando por el testimonio. Ahí no decía que llevaran X o Y cosa, por el testimonio de nuestras palabras. El ser espiritual, Dios lo va adornando de una cierta delicadeza, de una cierta dulzura, de una cierta suavidad, de una cierta forma de llegar a las almas. Los signos son visibles de quién tiene a Dios como centro en su vida y quién lo tiene en los labios pero no en el corazón. Este año que hemos trabajado esta frasecita que se ha copiado tantas veces, ser agradable a Dios y testimonio al hermano. Ser agradable a Dios y testimonio al hermano. Si tú buscas agradar a Dios que no lo ves, dice San Juan, ¿cuánto más deberás agradar al hermano que lo ve todos los días? Lectura para descubrir al Espíritu Santo en el confinamiento. Muy bien, me he encontrado con personas que dicen, ¿qué hago yo en este encierro? Que quiero orar pero no me dejan y me tengo que encerrar. Y me llama la hija y me dice, mi mamá se encierra y sale peor. Hermanos, así no se puede. Así no se puede. Cuando te entres, como lo dice la palabra de Dios, entra en tu habitación, cierra tu puerta. No es física. En todo momento nosotros podemos entrar en el aposento de nuestra alma, estar contemplando. La contemplación es un canal abierto del cielo para nuestra alma y permanentemente nuestra alma se llena de Dios. Y el que se nos acerca le damos palabras dulces, palabras suaves, bondadosas, palabras claras. Eso no quiere decir que seamos totalmente melosos y esto y lo otro, no. Suaves, con equilibrio, equidad, en todo, sin preferencias y todo puesto en su orden. Pues igualmente Dios va dando una cierta autoridad
Una autoridad que no infunde miedo, sino respeto y amor. Eso era lo que le tenían sus discípulos. Pues bien, entonces vamos al orden, cómo descubrir al Espíritu Santo. En la oración hay que ir descubriendo en la oración esos signos. Por eso cuando se termina de orar, a las personas que están empezando, a los nuevecitos, se les pregunta qué experimentaron. Ellos dicen, sentí una fuerte paz, sentí ganas de llorar, salían lágrimas pero no había dolor en mí, sentí que se me entumecían las piernas, sentí que me hervía la cabeza como hormiguitas y pensé que eran piojos y dije, ¿será que aquí en el grupo de oración alguien me pasó algún piojo? En fin, eso es ir descubriendo el Espíritu de Dios. Signos que me hablan que el Espíritu de Dios se está acercando. Recuerdo que por ese tiempo en que estaba descubriendo al Espíritu Santo en mi vida, fui a un santo sacerdote que ya falleció y le decía, cuando estoy sola e invoco a Dios o lo tengo presente en mi contemplación, siento en mi espalda una mano suave que me acaricia. Este santo sacerdote me decía, Dios te está tocando, porque Él está formando tu alma para algo que te va a pedir más adelante. Y esas palabras hoy las comparto porque fueron palabras proféticas para mi vida. Yo experimentaba en mi espalda esa suavidad de esa mano nunca antes sentida. Y a veces decía, ¿será que es de Dios o no es de Dios? ¿Será para distraerme? Y no le ponía cuidado. Y entonces como que no le ponía cuidado y como que se hacía más notoria. Y entonces luego me ponía un poco de calor. Y otra vez me le arrodillé y le dije, Señor, si es tu mano, es el Espíritu de Dios, es tu fuerza. Por favor, para que mi corazón no se confunda, dame un signo confirmatorio. Y voy y leo en un texto de un místico estadounidense que leo mucho y encuentro cómo Dios toca las almas. Por eso Dios nos confirma y no es que nos venga y nos diga aquí en el oído, acá, o leemos un texto o alguien viene y nos cuenta, nos está confirmando. Los signos que Dios da a través de la oración son experiencias que nos permiten descubrir el Espíritu Santo. Y así lo vamos descubriendo en la oración personal, en la oración comunitaria, en la Eucaristía. Son tantas experiencias en la Eucaristía maravillosas, donde uno va descubriendo el Espíritu Santo, cómo lo va formando para uno hacerse alma eucarística. Cómo el Espíritu Santo le va formando el alma en una forma maravillosa y uno sin darse cuenta. En el sacramento de la reconciliación, yo recuerdo también en mis inicios una experiencia hermosa. Fui y me confesé de todo corazón de algo que tenía que confesar. Y ese día, cuando este santo ministro de la iglesia me absolvía, yo me incliné y sentí esa presencia de Dios en ese calor, en esa ternura, en esa bondad, en esa misericordia. ¿Cómo no va uno en todas estas experiencias descubrir el Espíritu Santo? Entonces, lo descubrimos en la oración personal, en la oración comunitaria, en la vida sacramental, y lo descubrimos en las experiencias de sufrimiento, que no las podemos descartar. En esos momentos difíciles, ahí descubrimos la experiencia del Espíritu Santo. Y es cuando más se hace notorio y nos viene de diferentes formas. O lo leemos en la palabra, o una llamada,
o un signo, una cosa, otra, son tantas. En otras palabras, Dios no cesa de mandarnos, así como ustedes. Yo estoy aquí al frente de la pantalla y he visto que no han parado de mandar corazoncitos, manitos, luces y cosas. Así es Dios. Dios no para de mandarnos cosas, pero nosotros somos ciegos, sordos, mudos, paralíticos, tullidos, incapaces de asombrarnos ante lo que el Espíritu de Dios va enviándonos para que le descubramos. Y a veces la vida se nos vuelve monótona porque no descubrimos el asombro maravilloso del Espíritu Santo en nuestra vida. Le descubrimos en los momentos difíciles, le descubrimos en los momentos picos de nuestra vida. ¿Cuáles son esas experiencias pico en las que sentimos como los discípulos Pedro, Santiago y Juan cuando fueron invitados por el Maestro al monte Tabor y se les transfiguró? Y esa sensación de Pedro de decir: Maestro, qué bueno quedarnos aquí. Ahí se descubre el Espíritu Santo, porque es una experiencia pico del alma, donde el alma se siente totalmente compenetrada en su esencia, que es Dios, y no quisiera volver a la condición humana. Pues bien, igual en estos seminarios les he enseñado una frase: somos seres espirituales en una experiencia humana, y lo humano es lo que ha interferido para que estemos en la experiencia totalmente del Espíritu. Cuando estos tres privilegiados del Maestro vivieron la experiencia de la transfiguración, estuvieron en la esencia del Espíritu y no querían volver al humano. Estas personas que viven las experiencias que se llama técnicamente en análisis o en medicina experiencias al borde de la muerte, que las describen son muchas. Inclusive hay una médica psiquiatra austriaca que ha hecho una investigación preciosa con un título bastante sugestivo: despidiendo de la tierra y lanzando al paraíso. Hermosa las preguntas y todo, y los que describen esas experiencias al borde de la muerte. Hay una sensación de no querer retornar al humano. Usted la pueden escuchar en Gloria Polo, en el Padre Carlos Cancelado, en tantas experiencias así como bien contundentes y bien fundadas y estudiadas desde la psiquiatría, que no es un psicotismo o que no es una fantasía construida desde la imaginación. El alma quisiera quedarse en el estado en el que fue creada. Y no sé por qué a veces tenemos miedo a morir, cuando es un estado de gracia maravilloso. En este tiempo, eso es lo que más genera miedo. Descubrir al Espíritu Santo y estar en el Espíritu Santo en lo humano es tener ya un paso dado para estar en lo divino, para estar en el lugar en que Cristo Jesús nos invitó. También donde yo estoy, vosotros vais a estar. Hermano, espero que con esto que les he dado, estas pinceladas, para descubrir al Espíritu Santo en esta experiencia de confinamiento, les haya llegado a su corazón, y los invito para que oremos. Vamos a orar. Ahí donde cada uno está, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a concentrarnos para descubrir algún signo
Y si ustedes lo descubren hoy, nos lo escriben en el muro como testimonio. Yo sé que muchos de los que se forman aquí ya tienen cantidad de experiencias en el Espíritu. Inclusive no están solamente en el primer paso, que es el descubrimiento. En el próximo seminario, dentro de 8 días, la próxima conferencia, estaremos dando el segundo paso: oír al Espíritu Santo. Así que ustedes están invitados dentro de 8 días, después de descubrir el Espíritu Santo, cómo oír al Espíritu Santo. Oremos. Que Dios nos permita hoy descubrirle. Te invito a que te sueltes tus pies, tus manos, sueltes tus hombros, descanses en el Altísimo, en la fuerza vital, en el Dios uno y trino. Dios Padre Celestial, hemos estado reflexionando en el descubrir al Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Queremos entrar en la experiencia del Telibá, el día de Pentecostés, en la fuerza infinita de la promesa. Tú mismo nos la hiciste, Señor Jesucristo, que no estaríamos solos, que vendría a nosotros un segundo Consolador. Tú mismo le dijiste a los discípulos que no se alejaran, que subieran a Jerusalén, que allí le verían, que allí recibirían la promesa. En la instancia alta, en donde cada uno nos encontramos, suplicamos que hoy nos des una experiencia del Ruach HaKodesh, que hoy nos des una experiencia en el Espíritu. En este tiempo de confinamiento, en que necesitamos la vida vital que viene de ti, la fuerza vital que viene de ti, la fuerza amorosa que viene de ti, que cese la preocupación de nuestra alma, que se detenga el ruido interior, que se detenga la incredulidad sobre la cual hoy has resucitado a Tomás, apodado el mellizo, para asemejar que yo también soy incrédulo. Danos hoy el Espíritu Santo, danos hoy una fuerza vital, la esencial, la genuina, la que no se compra en ninguna droguería, en ningún laboratorio. Como tal, lo experimentábamos en aquel Simón que practicaba artes de magia, cuando vieron que los discípulos del Señor imponían manos, invocaban el Espíritu Santo y quedaban llenos de esta fuerza vital, de esta gracia amorosa. Se acercó a Pedro y le dijo: ¿cuánto debo darte para que me des ese poder para yo también tenerlo? No se compra, es una gracia que Dios da, dice Jesucristo. Mi Padre se los da a los que Él quiere. Bendito Dios, a los que hoy lo reciban, a los que hoy se llenen del Espíritu de Dios, porque han seguido esta experiencia y porque anhelan en su corazón recibirlo, porque hay que insistirle al Espíritu que venga a nosotros. Hay que insistirle al Padre: dame el Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Dame el Espíritu Santo que rompa mi sordera, mi ceguera, mi mudez, mi parálisis, mi tullidez, que rompa todo lo que interfiere para que Él llegue dentro de mí y penetre las profundidades de mi alma. Ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu glorioso, ven amor del Padre y del Hijo, ven y derrámate Espíritu de Dios, ven, ven,
en este aposento alto y danos la fuerza de tu espíritu y danos la fuerza de tu amor. Irradia paz, irradia fuerza, irradia luz sobre nosotros. Ven Espíritu Santo, ven que te necesitamos. Ven y forma hoguera aquí, como este cirio encendido quema dentro de nosotros. Forma fuego dentro de nosotros. Danos tu suavidad y tu gracia. Danos tu luz y tu poder. Espíritu Santo de Dios, te necesitamos. Te necesitamos. Ven sobre nosotros. Ven sobre nosotros. Aquieta tu corazón. Asilencia tu alma y concéntrate. Concéntrate profundamente y recibe el Espíritu de Dios y descúbrelo. Descúbrelo en la suavidad, en el silencio, en la paz, en el amor, en las lágrimas, porque Él va entrando a sanar, a consolar, a liberar, a desestructurar, a hacer presencia de amor dentro de ti. Recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo. Déjalo que entre, déjalo que entre, no le coloques resistencia. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, coloco mis manos sobre cada uno de los que están orando y orarán con este video, para que reciban el Espíritu Santo, para que reciban tu gracia, tu luz, tu fuerza y tu poder. Que en este tiempo de pandemia todos seamos sellados, protegidos, invisibles a todo virus, a toda pandemia, a toda fuerza maligna. Que todos seamos tuyos y llenos de tu presencia. Recibe el Espíritu Santo, concéntrate y recíbelo. Recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo. Espíritu de Dios, hacednos inmunes, haced inmunes a nuestra familia, haced inmunes a nuestra humanidad que sufre esta enfermedad. Espíritu de Dios, te necesitamos, te necesitamos. Fluye, 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 Espíritu de Dios, fluye, Espíritu de Dios, fluye, Espíritu de Dios, fluye, Espíritu de Dios. Llénanos de ti, llénanos de ti. Sopla, aliento de vida, sopla tu fuerza vital sobre nosotros. Insufla tu sabiduría y tu gracia. Sentida sobre nosotros. Ven Espíritu Santo, inspira siempre lo que yo debo pensar, lo
decir, cómo debo decirlo, lo que yo debo callar y mi manera de obrar. Inspírala, Señor. Inspírala, Señor, en Espíritu Santo. El que nos forma, Inspira el que nos va siempre lo dando que tu yo fuerza, tu debo luz, tu pensar, madurez, lo que debo decir, cómo Espíritu. debo decirlo, lo que yo debo callar y mi manera de obrar. Inspírala, Señor. Para santificarme, yo debo clamar. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu, ven Espíritu de Dios. Recibe el Espíritu Santo. Recibe la fuerza del Espíritu Santo. Recibe luz en tu Recibe fuerza en tu corazón. Recibe gracias especiales en tu familia. Recibe el Espíritu de Dios. Que la fuerza del Espíritu de Dios te llene de amor y de paz. Ven Espíritu, inspira siempre lo que yo debo pensar, lo que decir, cómo debo decirlo, lo que yo debo callar y mi manera de obrar. Inspírala, Señor. Inspírala, Señor. Ven Espíritu Santo. Inspira siempre lo que yo debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que yo debo callar y mi manera de obrar. Inspírala, Señor. Para santificarme, yo debo clamar. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios. La presencia se incluye en cada familia. Sean bendecidos hoy por la misericordia de Dios. Ven Espíritu de Dios. Que la luz pascual, la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, hoy los bendiga. La divina misericordia de Dios. Dios es misericordia. El nombre de Dios es misericordia, nos ha dicho el Papa en su libro. Que la luz pascual que se ha levantado hermosamente, encendiendo fuego y calor, hoy llegue a sus familias. No importa si estás solo,
y has vivido este momento con nosotros solo, pero si estás con los tuyos, bendito sea Dios. Recibe esta bendición, que entre a las profundidades de tu alma, establezca barreras de protección para que nada ni nadie te haga daño, ninguna guerra biológica, ni ninguna guerra espiritual, ni ninguna guerra humana de envidia o de maldad te puedan hacer daño. La bendición del Dios Altísimo hoy llegue a todos y siga llegando a lo largo de esta semana para todos los que entren en experiencia con esta enseñanza y reciban esta bendición. Que la bendición sea en la divinidad de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Les agradezco que hoy también hayan estado con nosotros y nos vemos a lo largo de esta semana en nuestro grupo de oración, confinados en casa por la vida, y dentro de 8 días continuamos nuestro ciclo de conferencias con el tema Preparación para el cumplimiento de la promesa. Un abrazo para todos y aquí los extrañamos mucho.